Saludamos a toda la audiencia de CT Barranquilla que está conectada con nosotros a esta hora a través de los 104 de Claro y de todas nuestras plataformas digitales donde pueden encontrarnos como CT Barranquilla. Bienvenidos a este especial de Semana Santa 2023. Yo soy Diego Quintero y me complace estarlos acompañando para darles toda la información al respecto, datos curiosos y demás sobre estos días santos, puntualmente sobre el jueves, viernes, sábado y domingo. Estos días muy fuertes para la Iglesia Católica y por eso desde CT Barranquilla hemos preparado este especial para darles a conocer a ustedes todo al respecto de este día. Y hoy, pues por supuesto, Jueves Santo, estaremos hablando de todo lo que acontece este día y me encuentro en el estudio con el padre Simón Pérez Herrera y también con el padre Mauricio Rey. Padres, bienvenidos a CT Barranquilla. Buenas, muchas gracias por la invitación y bendiciones y saludos para cada uno de los televidentes. Padre Mauricio. Muchísimas gracias por esta invitación y este espacio especial para que compartamos desde nuestra fe. Bueno, el Jueves Santo es uno de los días más importantes del año en el calendario litúrgico de la Iglesia y comencemos hablando puntualmente de lo que este día inaugura, lo llamado y reconocido pues como el Tríodo Pascual. Por eso, Padre Simón Pérez, háblenos un poquito acerca del Tríodo Pascual. ¿De qué se trata? ¿Qué es? Primero que todo es una gran celebración que va del día jueves al día sábado de gloria o resurrección. En ello se pretende presentar los momentos estelares, fundamentales y determinantes de la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, cada día va a subrayar un aspecto de esos grandes momentos de Cristo Jesús que definitivamente van a darle como el perfil fundamental a la característica de la teología, de la vida cristiana católica que nosotros pertenecemos. Y precisamente dentro de los días que conforma el Tríodo Pascual se encuentra el reconocido Jueves Santo. Pero cuéntenos usted, Padre Mauricio, ¿qué pasa el Jueves Santo? El Jueves Santo, enmarcado dentro de ese querigma que es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor, celebramos de manera muy especial la institución de la Eucaristía, la institución de el sacerdocio en función de la Eucaristía y la institución del mandamiento del amor. Por lo tanto, la expresión del amor de Dios con nosotros que se hace celebración en una celebración litúrgica que nosotros llamamos la Cena del Señor. Ese día, de manera muy especial, celebramos como iglesia la cena con el Señor. Él se hace presente real, verdaderamente, en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en el sacramento de la Eucaristía. Por lo tanto, conmemoramos su presencia y actualizamos la presencia de Dios con nosotros que se hace alimento de vida. En función de esa presencia nace la institución del sacerdocio, el orden sagrado, los ministros al servicio del altar para hacer presente a la comunidad, al pueblo fiel de la presencia eucarística que alimenta la vida cristiana, la vida espiritual del pueblo de Dios. Y de manera muy puntual, la institución del mandamiento del amor. El amor hecho servicio, y es ahí donde está un signo muy hermoso, que es el signo del lavatorio de los pies. Expresión del servicio y la disponibilidad que tenemos para purificar al otro y ayudarle a levantarse en medio de su debilidad. Datos muy importantes de lo que ocurre pues precisamente en este día al respecto pues de todos los acontecimientos, de los sacramentos y de todas las particularidades que ocurren alrededor pues desde luego del protagonista de estos días, que es nada más y nada menos que Jesús de Nazaret. Pero Padre Simón, al respecto pues de esto, ¿usted qué nos puede comentar qué importancia tiene pues justamente el sacramento de la Eucaristía o también conocido pues el sacramento pues, de la misa para la Iglesia Católica? El Vaticano II subraya que la Eucaristía es el culmen de toda la actividad litúrgica, pastoral y toda la vida de la Iglesia. O sea, es lo máximo, lo más grande y lo que alimenta definitivamente toda la vida pastoral y litúrgica de la Iglesia. En un primer momento eso. En un segundo momento subrayar algo que me parece fundamental y es el elemento de la cena, de la comida. Cristo Jesús presente en el pan, Cristo Jesús presente en el vino. Es decir, el Señor es alimento. ¿Alimento para quién? Para la comunidad. ¿Alimento para quién? Para la iglesia. ¿Alimento para quién? Para todos. Su palabra, su vida, su causa, sus acciones, todo Él es alimento. Por eso es palabra de vida eterna.
Una palabra que se concretiza fundamentalmente en estas dos especies, que es el pan y el vino. Pero quiero subrayar algo que me parece fundamental para meditar con cada uno de los televidentes y aquí en la mesa de trabajo, para meditar. Quiero subrayar dos elementos. Dice la palabra de Dios que el Señor tomó el pan, elevó los ojos al cielo, dio gracias y dice, lo partió y lo compartió y lo entregó. ¿Qué es la Eucaristía? Partirse. ¿Qué es la Eucaristía? Entregarse. El Señor se parte su vida por nosotros y se entrega a nosotros. Y ahí nos deja un gran mensaje. Lo que el Señor hace en la Eucaristía para nuestras vidas es un punto de referencia de vida para cada uno de nosotros. Nosotros con la entrega, con la tuya y con la mía, con la de todos nosotros, con el servicio, con la entrega, te partes, es decir, estás partiendo tu vida a favor de los otros. Y compartir es que toda tu vida definitivamente adquiere sentido y fuerza en la medida en que la compartimos, entregamos a todos. Y este elemento, de verdad quiero como subrayar ese sentido profundo, que es lo que hace Jesús. Jesús parte su vida entregándola a cada uno de nosotros. Muy importante, Padre Simón, esto que usted resalta y pues que justamente se da en el momento, en la misa, en el momento del Cordero, cuando el sacerdote in persona Christi parte el pan y pues bueno, ahí comienza sí. a dar esas palabras, este es el Cordero de Dios, tal, y que es algo bastante importante porque justamente es cuando el Señor se da pues a la iglesia y que también es signo, lo que usted decía, pues de nosotros colocarnos al servicio de los demás, así como Jesús pues también lo hizo. Y hablemos algo también muy importante que sigue relacionado con la Eucaristía y es pues el hecho de las especies, que sea un pan y que sea un vino. ¿Por qué pan y por qué vino? El pan y el vino son signos de vida. En efecto, la nutrición es constante, es cotidiana, es diaria. Todos los días es necesario comer. Jesús ha tomado las especies del pan y el vino para hacerse presente por la transustanciación, que es la realidad en la que el Espíritu de Dios transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Podemos recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, nos alimentamos, nos nutrimos de Él, se llena nuestra vida y nuestro corazón de su presencia. Él se hace alimento espiritual para todos los discípulos suyos y por lo tanto para quienes famélicos, hambrientos, necesitados de sentido, de orientación, de fuerza, de vitalidad, recibimos en Cristo Jesús la presencia eucarística de su amor. Él se hace alimento para que nosotros en Él encontremos vida y vida en plenitud. Por eso las especies eucarísticas en la Eucaristía cambian, son transformadas de modo que dejan de ser pan y vino para convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es ahí donde está el sentido de la pasión y la entrega del Señor. El Señor se entrega y padece para que nosotros encontremos vida. Esa realidad la podemos celebrar y vivir, actualizar en el memorial de la Eucaristía que celebramos de manera muy puntual el Jueves Santo. Es el jueves, el día de la Eucaristía por excelencia, porque celebramos ese acontecimiento de la Cena del Señor. Cena que luego adoramos en la adoración eucarística en el lugar de la reserva que antiguamente se llamaba monumento. Esa adoración eucarística porque reconocemos que Él está real y verdaderamente presente en el sacramento de la Eucaristía y por lo tanto con nosotros para alimentarnos y fortalecernos. Importante recalcar eso que usted dice y quiero que hablemos un poquito más al respecto y es que pues es algo real. Es algo real, ¿no? No es simplemente un signo. No es un signo sin sentido ahí, no. Eso es realidad presente y trascendente del Señor en medio del altar, en medio de la comunidad para toda la iglesia. Y es algo que yo creo que a todos los televidentes, digamos que comienza a entrarle en duda y es el hecho de por qué Dios, pues siendo el Todopoderoso, quisiese quedarse en un pedazo de pan y en un vino, ¿no? Es una curiosidad bastante que pues, se despierta bastante en las personas al respecto pues, de la Eucaristía. Yo creo que muchísimos no creerían pues, precisamente que Dios esté
en las especies del pan y del vino, pero es algo pues que la iglesia afirma y pues que además tiene todo su sustento teológico y bíblico. El Evangelio de San Mateo capítulo 26, versículo 26, valga recordarlo para tenerlo siempre presente, Mateo 26, 26, conmemora de manera muy especial ese momento en el que Cristo Jesús con sus discípulos en la cena entrega su cuerpo, tomen y coman. Los verbos eucarísticos son 4, tomen, coman, partir y dar. Y es ahí en esa expresión, tomen y coman, donde el Señor que bendice y da partiendo, se entrega Él mismo para que nosotros encontremos vida. Por lo tanto, es su presencia. El hombre siempre tendrá hambre y sed de sentido, de plenitud, de deseo, de trascendencia. Y es en la Eucaristía donde encontramos real y verdaderamente a Jesucristo entregándose por nosotros. Ese misterio es el que actualizamos en el Jueves Santo. Continuemos, Padre Simón, con una particularidad del Jueves Santo y tiene que ver pues con un signo muy importante y es el lavatorio de los pies. El hecho justamente pues que Jesús en su humildad pues se rebaja a lavarle los pies a sus discípulos. Hermoso ese gesto porque eso nos recuerda algo fundamental y es el cristiano es servicio. Un cristiano que no sirve, no sirve, o sea, no es cristiano. Entonces Jesús a través de ese gesto, uno, siendo el Señor, siendo el Rey, siendo el Hijo de Dios, es capaz de abajarse para servir y hacer ese papel, no es el papel, sino ese gesto maravilloso de lavarle los pies a sus discípulos, teniendo presente algo que es fundamental y es el hecho de que ese trabajo lo hacían los esclavos. Esto es importante tenerlo presente. Los esclavos hacían ese trabajo. Jesús se agacha, sirve, se pone a disposición y nos enseña que efectivamente ese banquete del amor, ese compartir se materializa en hechos concretos, en la entrega real, verdadera y visible al servicio de los demás. Somos servicio, estamos al servicio de los demás. Y todo eso fundamentado en la experiencia que cada uno tiene del Señor. Cristiano que olvida eso que es fundamental está cometiendo un pecado terrible. Porque si el Señor mismo lo hizo dándonos ejemplo de vida, nosotros que somos sus discípulos, nosotros que lo reconocemos como el Señor de nuestra vida, por tanto, necesitamos y es imperativo realizar ese trabajo de servicio. Servicio, por favor, aquí te lo digo, te insisto, te enfatizo, sirve a la gente. Estamos hartos de la gente que se aprovecha única y exclusivamente de la gente. Usted como creyente, yo como creyente, todos aquí como creyentes, somos personas de servicio, de entrega. Es fundamental eso. Esta escena del lavatorio de los pies se da justamente terminada pues la última cena de Jesús con sus discípulos y ahí ocurren pues muchas cosas. Primero pues el hecho de que Jesús le lave los pies a sus discípulos, ya como lo decíamos, pues es un acto de humildad y de demostración de servicio y también una enseñanza para que pues sus discípulos sirvan así como Él sirvió. Pero al respecto también hay una escena que es bastante particular y tiene que ver con Pedro, el famosísimo Simón Pedro. Y es el hecho de que todos los discípulos se dejan lavar los pies de Jesús, Padre Mauricio, a excepción de Pedro. Al principio Pedro es reacio a ese acto y le dice que como tú, siendo Jesús, siendo el maestro, vas a lavarme los pies a mí. Sí, en consonancia con lo que ha dicho el Padre Simón, quien está encargado cuando su Señor llega de la calle polvoriento, lava los pies, es el esclavo. Simón Pedro reconoce que él está por debajo de Jesús,
Pero es ahí precisamente cuando se resalta que aunque estés debajo o estés arriba, el punto es que debes igualarte en el amor. Ninguno, por más cargo, posición, dignidad, altura, por más que tenga o menos tenga, en condiciones humanas, sociales, políticas, económicas, cualquiera que sea, debe estar exento de comprender que su servicio es el amor. Y por lo tanto, la expresión de una entrega cotidiana, y ese es el servicio en el amor, lavar los pies. Por eso Pedro, que se resiste, es llamado, no, tú también estás invitado a reconocer que debe ser purificado. Y es ahí cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Él debe comprender en este signo puntual del Maestro y Señor que se abaja, que también Él debe abajarse para lavar los pies de sus hermanos. Es ahí donde comprendemos que una humanidad debe ser solidaria en el amor. El amor no se queda en un ideal o en una utopía. El amor se concretiza en acciones reales, concretas, cotidianas, que llenen de esperanza, de fuerza y de vida lo cotidiano de nuestra existencia humana. Y es precisamente a partir del amor que Cristo nos enseña Él mismo, asumiendo el servicio y puntualizándolo en el lavatorio de los pies. Importante, Padre Mauricio, esto que usted recalca, y es que también pues el Jueves Santo ocurren muchísimas cosas para la iglesia, cosas importantísimas. Yo creo que durante todo el tríodo pascual, pues justamente lo que dice la iglesia es el misterio central de la fe, son los días más importantes dentro del calendario litúrgico, y pues de todo lo que se da está también el tema del orden sacerdotal. Nace el sacerdocio. ¿Cómo es esto, Padre Simón? Hermoso, eso es simple y llanamente hermoso. Siendo nosotros frágiles, siendo nosotros criatura humana, bendecido con ese ministerio sagrado, maravilloso, que el Señor nos concede de servirle a Él como el Señor, sumo y eterno sacerdote. Él es el máximo de todo, porque su vida es de entrega plena, su vida es de entrega perfecta, su vida es de entrega constante. 1, al Padre en obediencia. 2, a sus discípulos, porque los ama. Ustedes son mis amigos, ustedes no son los esclavos, ustedes son mis amigos. 3, a toda la humanidad, entregarse, servir, donarse, desgastarse por el Señor, por los demás, en medio de la articulación con la iglesia, porque somos de iglesia, y al servicio del altar y los sacramentos. El sacramento, todo es el servicio. Servicio amoroso al Padre, servicio amoroso a la iglesia, servicio amoroso a los demás, especialmente al que más lo necesita. Y ese servicio amoroso tiene un carácter sacramental, es decir, sagrado. Y por eso también nosotros como sacerdotes somos ministros del altar. Lo sagrado que hay allí, la presencia real del Señor, a través también de los 7 sacramentos, que por cierto, por el amor de Dios, no se te olvide asistir a la iglesia, confesarte y tomarte en serio todos estos días. No es turismo, no es fiesta, no es parranda, es momento de encuentro, es momento de oración, es momento de confesión, es momento de compartir en la comunidad, en tu iglesia, nuestra iglesia. Y ese sacerdocio para compartir es eso. El sacerdocio es entrega total, obediente, teniendo como referencia al más grande, que es Jesucristo, que su entrega fue, siendo Dios, dice la palabra, se hizo hombre para servicio, para entrega de todos, hasta el extremo de la cruz, de la muerte. Entonces es perfecta la entrega, Él es el sumo, lo máximo. Y nosotros somos, por gracia de Él, a través de la iglesia, que nos invita y nos da esa bendición maravillosa de parte de la consagración que nos permiten el sacerdocio. Servir, por favor, servir al Señor, servir a la iglesia, servir a los demás. No es farolear, no es cositas así distractoras, no. La centralidad es el servicio y la entrega al Señor.
importante, padre, esto que usted menciona. Y pues bueno, esta frase me parece bastante relevante, o más bien digamos como ese cargo de Jesús de sumo y eterno sacerdote, pero que Él no se queda solo con ese sacerdocio, sino que lo comparte pues a toda la iglesia en general, al pueblo sacerdotal que es la iglesia, y particularmente lo que conocemos como sacerdocio ministerial, es decir, ustedes. Y pues al respecto de esto, aprovechando este tema, quisiera que hablemos un poquito ya más en ámbito personal. Conocer, digamos, en breve su historia vocacional, qué significa para ustedes ser sacerdotes, padre Mauricio Rey. Bueno, ser sacerdote significa recibir una gracia especial que nos supera y nos sobrepasa, pero que también nos plenifica, porque el sacerdocio es la posibilidad que el Señor nos ha dado de encontrarle sentido a lo que somos y a lo que hacemos, pero siempre en función de un servicio y de entrega. El sacerdote es el hombre de la comunidad y de la comunión, no es el hombre que se aleja de las realidades temporales, antes por el contrario, es el hombre que vive en medio de la comunidad y por lo tanto participa y acompaña los procesos de la comunidad donde precisamente ejerce su ministerio sacerdotal. Y esta llamada es una invitación que transforma completamente la vida. Nosotros hemos recibido esta invitación del Señor y hemos correspondido a este llamado desde muy jóvenes, entregando lo mejor de nosotros siempre al servicio de la iglesia para el Señor y por lo tanto como un instrumento de gracia y bendición en la comunidad donde estemos. Un sacerdote para la comunidad y una comunidad que acompaña a su pastor también a vivir la experiencia de la fe cristiana en el ministerio sacerdotal. Por lo tanto, a descubrir que Dios siempre lo bendice, porque donde está el sacerdote y comienza la comunidad a vivir una experiencia de discipulado, el Señor se hace presente y hace que su bendición crezca y las cosas que se dan comienzan a desarrollar, donde hay una comunidad viva que celebra la Eucaristía, que se forma en la palabra del Señor, que crece en un discipulado concreto en fe y esperanza, siempre habrá promoción de vida, tejido social, construcción de nuevas experiencias. Para uno como sacerdote, esta realidad es un motivo de bendición, porque aunque se formó mucho tiempo en el seminario, cuando sale a la realidad es precisamente ahí en la comunidad donde uno comienza a vivir y a formarse como ministro, compartiendo la vida con su comunidad y con las comunidades donde va precisamente viviendo la experiencia de la fe sacerdotal. De acuerdo con usted, padre Mauricio, y pues desde luego eso es algo que se escucha bastante en la iglesia y puntualmente en los sacerdotes, y es que el padre, el sacerdote como tal, el presbítero, se forma, digamos que teológicamente, académicamente, en los centros de formaciones pues, religiosas, en los seminarios, pero se forma como sacerdote y también como persona en las comunidades, cuando ya pues entra a un servicio pastoral. Y bueno, para usted, padre Simón, ¿qué significa ser sacerdote? Voy a contar algo que a mí me impactó sobremanera y me gustaría escribir, y ojalá que Lucho me ayude en eso. Y ojalá eso se pudiera llevar a la televisión. Me enteré de una historia que sucedió aquí en Colombia, nos las comentaba el padre Diego Jaramillo, del Minuto de Dios, de un sacerdote que iba en un tren por Antioquia. Y el tren se descarriló. Cuando el tren se descarrila, pues toda la gente salió por todos lados, unos muertos, otros heridos. Y el padre, que en esa época se utilizaba la sotana negra, hasta allá bien todo, él cayó por allá, pero con las vísceras afuera. Porque un latón lo cortó y se le salió una víscera. Y el herido cogió la víscera medio se la acomodó y se la amarró con la sotana. Y arrastrándose por el suelo, iba acompañando, viendo quién estaba vivo de los que estaban vivos para darle el último momento, acompañarle ese momento de transición. Buscaba gente aquí con las vísceras medio colgando allí atrapada. Un acto heroico. Un acto, sí. Y lo iba haciendo. Cuando terminó de atender y verificó que no quedaba nadie, una persona se dio cuenta de lo que el padre había hecho. Cuando no quedó nadie, entonces dijo, bueno, he cumplido, ya este cuerpo no sirve. Señor, si quiere me llamas. Wow. Eso, cuando yo escuché eso, yo dije, eso es ser sacerdote. Si me preguntas qué es ser sacerdote, es eso. Eso, para mí es eso.
Y yo dije, hay que compartir y se la suelto aquí como también Lucho me suelta cosas. ¿Qué tal si nosotros hacemos un guión de una película o algo parecido de esa historia tan bella, tan sorprendente? Que muchas veces la gente habla mal de sus sacerdotes, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero mira ese gesto tan hermoso de entrega, con las vísceras, arrastrándose, buscando gente herida a punto de morir y él atendiendo. Él no le importó si tenía las vísceras afuera o no las tenía afuera. A él no le importó si se estaba muriendo o no se estaba muriendo. El último hálito de vida hizo un sobreesfuerzo humano para darse a los demás. Eso es ser sacerdote. Si me pregunta qué es sacerdote, es eso. Y con eso podríamos decir, hablando en materia espiritual como tal, que con eso salvó su alma. Sí, y bueno, tú lo planteas para salvar el alma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sacerdocio es entrega, sacerdocio es servicio, sacerdocio es donación, sacerdocio es, como dijo el padre Mauricio, cotidianamente. Y lo que decía, para reforzar un poco lo que dijo el padre Mauricio, donde decía, no, que el amor no son las tarjeticas esas que uno dice te amo, te adoro. Sí, eso es romántico, eso se lo dejamos a las novelas por allí, pero no las novelas que escribe Lucho que son buenas, sino, o sea, es las cosas concretas. El evangelio es concreto, las acciones concretas, y en las cosas concretas y en el servicio concreto donde se ve el amor que uno manifiesta a los demás, reflejo del amor que uno experimenta de Dios y de la exigencia ética y moral del cristianismo, que es donación a los demás. Bueno, Sí. y para ir finalizando, vamos ya a tocar una de las partes finales pues, del Jueves Santo, y es lo que tiene que ver con la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní y también con el lugar de la reserva. Dos cosas que van pues ligados. Hablemos primero, Padre Simón, pues de la oración de Jesús en el huerto. Angustia total. Angustia total cuando llegan los momentos decisivos en la vida que usted y yo hemos vivido. Muchas veces uno en la vida se acobarda. Yo me he acobardado pocas veces, como 400 veces más o menos. Pero aquí hay algo bellísimo, y es que aunque Jesús tiene agonía, también tiene determinación. Después de la agonía, de experimentar el sufrimiento, de la angustia, de las decisiones fundamentales que van a cambiar la vida, incluso exponer la vida hasta el punto de la cruz, de la muerte, pues Jesús no se echa para atrás, sino que asume la responsabilidad de su misión con Dios, con sus discípulos y con la comunidad, con la humanidad. Y eso es lo que me llama poderosamente la atención. Ahí encontré una palabra en latín que me llama la atención, es la palabra responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? Responsabilidad es respondere. ¿Y qué es respondere? Dar respuesta contundente a la humanidad. Y la respuesta de Jesús fue: continúo, me entrego, obedezco y soy y voy a llegar hasta el final. Vine para esto, y esto a lo que vine lo voy a materializar con mi entrega. Entonces, por eso, angustia por un lado, y dos, compromiso hasta el final de lo que uno definitivamente viene a hacer. Entonces, no se te olvide, todos tenemos momentos de angustia y desesperación, pero hay que darle prioridad a esa misión y a ese proyecto que cada uno tiene y tenemos. Padre Mauricio Rey, para finalizar, un mensaje a todos los televidentes y además pues una recomendación, o más bien diría yo exhortación, de cómo vivir estos días santos, de cómo vivir el Tríodo Pascual y pues precisamente de lo que estamos hablando del Jueves Santo. Bueno, lo primero y fundamental es la apertura del corazón a lo espiritual, un encuentro o un reencuentro con el Señor, un volver nuestra mirada a Dios y redescubrir la experiencia de Cristo que está presente en nuestra vida, en nuestra historia, que camina con nosotros, celebrar
el memorial, la actualización de un misterio que es el amor de Dios y la entrega para que nosotros en él encontremos vida, redescubrir que la Eucaristía es fundamento de la vida cristiana y por lo tanto el alimento que nutre el corazón, así como es necesario el alimento cada día que fortalece y da energía, también es fundamental el alimento que sacia el alma que tiene tanta angustia, dolor, depresión, estrés, ansiedad, situaciones complejas. Es necesario que también el Señor llegue y entre al corazón y podamos todos sentirnos acompañados y fortalecidos por el Señor. Entonces, una invitación para vivir, abrir el corazón y reflexionar estos misterios del amor, que es el querigma, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, que se concretiza en nuestra vida y que nosotros podemos celebrar litúrgicamente en esta Semana Mayor. Uno de los días, por supuesto, más importantes dentro del calendario litúrgico de la Iglesia. Y pues bueno, gracias a los dos, a usted, Padre Simón Pérez Herrera, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de las Misericordias, por acompañarnos en CTV Barranquilla en este especial de Semana Santa 2023. Gracias por la invitación y muchas bendiciones para cada uno de los televidentes y para todo el personal de CTV. Y, por favor, a vivir profunda, devota y espiritualmente nuestra Semana Santa. También muchas gracias para usted, Padre Mauricio Rey, párroco de la Iglesia Divina Misericordia, ambos sacerdotes diocesanos de la Arquidiócesis de Barranquilla. Muchísimas gracias a CTV y especialmente a los televidentes, invitarlos a vivir una Semana Santa con devoción, con fe, con la apertura del corazón, sobre todo a redescubrir que Cristo está presente en nuestra vida, su pasión, su muerte y resurrección planifican nuestro corazón con su presencia. Muchas gracias. Jueves Santo, uno de los días más importantes en el calendario litúrgico de la Iglesia, día en el que se dan aspectos muy importantes. La misa vespertina de la última cena del Señor, el lavatorio de los pies, el orden sacerdotal, la oración de Jesús en el huerto, entre otras particularidades. Este es nuestro especial Semana Santa 2023. Yo soy Diego Quintero, me complace haberlos acompañados y nos vemos mañana, Viernes Santo, en nuestro especial Semana Santa 2023 en CTV Barranquilla.